Ya, Ya. este es más terapéutico, ¿ya? Para que, como les decía, para los chiquillos que ya van más avanzados en la carrera y que les sirva para el turno, no sé, para los que están en el internado, ahí que están a punto de egresar, están súper preocupados porque les toca el primer turno en la urgencia y no saben qué hacer con el primer paciente que llega convulsionando en estatus. Ya, vamos a revisar la terapéutica. Principalmente vamos a hablar un poquito del tratamiento anticonvulsivantes, vamos a ver qué es epilepsia refractaria, qué es el tratamiento quirúrgico, algunas luces, ¿ah? Porque yo sé que Cristian va a hablar un poquito más de eso, y voy a mostrarle algunos otros tipos de tratamientos que existen. Con respecto a los antipilépticos, estos se dividen según el lugar donde funcionan en la sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces van a tener, los primeros son los que bloquean los canales de sodio voltaje dependiente, y los más famosos en Chile van a encontrar carbamazepina, lacosamida. Todos los que yo no diga no están en Chile, ¿ya? Lacosamida, la motrigina, oxcarbazepina, fenitoína, topiramato. ¿No? Retigabina, ni se acuerden, existió en algún momento uno que bloqueaba o funcionaba a través de canales de potasio y quedó fuera por efectos adversos. Hay algunos que modulan los canales de calcio, que son la gabapentina y la pregabalina, y otros que los bloquean propiamente tal, que son la etosuximida y la motrigina. Después hay uno que ustedes lo van a escuchar todo el tiempo, que es el levetiracetam, que funciona a través del bloqueo de una proteína de membrana en la vesícula presináptica, que es la SB2A, y este es el medicamento, este es el más utilizado en Chile, por lo menos. Después tenemos lo que son antagonistas glutamatérgicos, bloquean tanto los receptores NMDA como AMPA, algunos más NMDA, otros más AMPA, pero tenemos en Chile la motrigina y topiramato, y otros que potencian toda la red GABAérgica, que son en especial las benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, clobazam, etcétera, los barbitúricos, y después tenemos otros que son, como por ejemplo, estiripentol, topiramato, valproico y vigabatrin. ¿Ya? Entonces, los antipilépticos van a ir a funcionar en la sinapsis y cada uno va a tener un mecanismo distinto. Hay algunos que tienen incluso más de un mecanismo. Por ejemplo, el ácido valproico funciona como bloqueo de canales de sodio, potenciación GABAérgica y antagonismo glutamatérgico. En cambio, hay otros que son súper selectivos, como son el levetiracetam, que funciona solo en la proteína SB2A. ¿Ya? En Chile están cubiertos por el auge, así que tomen nota, ¿de acuerdo? Cuando ustedes lleguen a trabajar en atención primaria, o están en el consultorio o atención secundaria y tienen que cubrir las necesidades de un paciente GES, aquí está la lista de los medicamentos, se las dejo en pantalla para que la tengan bien guardadita. Y la gracia un poco de esta lista es que ustedes van a tener cuáles están cubiertos por el GES, la composición, o sea, cómo van a encontrar ustedes los comprimidos dentro de la atención, y las dosis más habituales, ¿ya? Esta es la tabla, la hice yo. Y aquí tienen los potenciales efectos adversos. ¿Por qué son importantes los potenciales efectos adversos? Porque estos efectos adversos son los que yo voy a ir a buscar dirigidamente cuando utilizo la terapia. Y voy a ver si que funciona el medicamento, pero además tengo que estar muy preocupado por los efectos adversos. Son muy frecuentes y hay que tratar de evitarlos para que el paciente tenga una buena adherencia en el largo plazo. ¿Cuáles son los más memorables? Por ejemplo, aquí el fenobarbital causaba deterioro cognitivo, el clonazepam da bastante sedación, la fenitoína puede producir hirsutismo, cuidado con las mujeres, ojalá no utilizarlo, hiperplasia gingival, alteración de pruebas hepáticas, la carbamazepina puede llevar una anemia, alteración de leucopenia, hiponatremia, el ácido valproico, bastante temblor, aumento de peso y alteración de pruebas hepáticas. Los más nuevos, algunos están cubiertos en GES, la motrigina y levetiracetam, y aquí están las dosis que más se utilizan, y ojo con estos dos, en especial la motrigina, hay que subirlo muy lentamente porque puede producir un RAX tan intenso, puede producir un Steven Johnson, ¿ya? Cuando se utiliza. Y el levetiracetam, que es el más utilizado en Chile, ojo, porque en un 10 a 20% de la población puede producir una depresión severa, incluso con síntomas psicóticos, entonces hay que utilizarlo con mucho cuidado. Ahora, si ustedes trabajan en atención primaria, ustedes van a estar a cargo de entregar estos medicamentos, y si necesitan modificaciones de dosis, lo pueden hacer, pero ojo que ahí tienen que ojalá apoyarse con su neurólogo de atención secundaria o terciaria. Otros medicamentos más nuevos como topiramato o la cosamida son menos utilizados y quedan más para el especialista, más para el neurólogo o incluso el epileptólogo. ¿Ya? ¿Cómo funciona la red de derivación acá en Chile? Ustedes como, no sé, pues médicos recién egresados pueden hacer la interconsulta aquí en los hospitales secundario o terciario, lo revisa un médico contralor y dice si la interconsulta está bien hecha, lo deriva o pasa a la parte neurológica, si parece un síncope o otro tipo de diagnóstico diferencial, lo manda como rechazado,
O si pasa la parte neurológica, uno revisa la anamnesis, ve el diagnóstico, ve qué medicamento utilizar y lo manda de nuevo a atención primaria para poder recibir su tratamiento. Es imposible, por la cantidad de pacientes que hay, que reciban su tratamiento en atención secundaria o terciaria, sino, como experiencia, nos pasó esto en el Hospital Sotero del Río, donde hay una población de 1,5 millones de habitantes, en la cual salimos en las noticias por entregar los medicamentos en la farmacia del hospital y teníamos la cola más larga de Chile. Por lo tanto, se distribuye ahora actualmente en los consultorios, ¿ya? Y si no parece epilepsia y es otro tipo de patología, bueno, se deriva a las especialidades correspondientes. ¿Con qué comenzamos? Siempre me preguntan, doctor, ¿con qué parto yo si tiene una epilepsia mi paciente? Bueno, leas este paper. Este paper es súper bueno, es un consenso que es pragmático, hecho por la Liga Internacional contra la Epilepsia, en la cual usted le dice, fíjese en el tipo de crisis que tiene el paciente. Y después va a tener un grupo de antipilépticos a los cuales usted puede utilizar. Por ejemplo, si tiene crisis mioclónicas, su primer grupo es clonazepam, ácido valproico, levetiracetam, por ejemplo. Y así, si tiene una epilepsia focal, puede utilizar cualquiera de los que están en el grupo 1. ¿Ya? Y lo único importante, fíjese bien, ¿no es cierto?, en iniciarlos lento y fíjese en los efectos adversos. Y después, si tiene mucho efecto adverso, se cambia. ¿Cómo me voy cambiando? Puedo ir pasando dentro del mismo grupo 1 o pasar al grupo 2 que aparece ahí o grupo 3 y puedo ir cambiando según la tolerancia del paciente. Este trabajo es muy bueno para ustedes. Un punto muy relevante cuando ustedes escogen el primer medicamento, como comenzamos, es si es una mujer en edad fértil. Ahí se transforma en 2 pacientes en realidad. ¿Y por qué? Porque los anticonvulsivantes tienen riesgo de teratogenicidad. ¿Cuánto riesgo? Depende del anticonvulsivante primero. Fíjense que en especial la lamotrigina y el levetiracetam tienen un bajo riesgo, 2,9%, 2,8% de aparición de malformaciones fetales mayores. El promedio de la población general sin epilepsia es del 2%, por lo tanto no aumentan mucho el riesgo. Pero por otro lado tienen el ácido valproico, fíjense, del 10%. El primer factor, el tipo anticonvulsivante. El segundo, la dosis. Si es muy alta, obviamente va a tener más complicaciones. Fíjense el ácido valproico, si es sobre 1.450 miligramos día, 25% de posibilidades de que aparezca una malformación mayor. ¿Ya? Por lo tanto, actualmente lo que se recomienda para una mujer en edad fértil, la motrigina o levetiracetam y en dosis no tan altas. ¿Ya? ¿Qué es la epilepsia refractaria? La epilepsia refractaria se define como aquella epilepsia que persiste con crisis a pesar de utilizar 2 anticonvulsivantes bien llevados. O sea, en una dosis suficiente, bien tolerados, ¿no es cierto? Y pueden ser en línea o en paralelo. O sea, habiendo probado 2 en línea, no sirvió uno, se cambió, no funcionó, o los 2 juntos simultáneamente. ¿De cuánto estamos hablando aquí? ¿De cuántos pacientes? Es cerca de un tercio de los pacientes. En este estudio grande de 470 enfermos, se encontró que los pacientes estuvieron libres de crisis con un anticonvulsivante en aproximadamente el 47%, y al adicionar un segundo anticonvulsivante, se sumó un 13% más. Al ir probando un tercer o cuarto anticonvulsivante, solo se logró una libertad de crisis en un 4 o menos, era un 5% en estricto rigor. Por lo tanto, la farmacoresistencia ronda entre más o menos el 30-35%. En nuestra corte, entre el Hospital de la Católica y el Sotero del Río, dio exactamente el mismo porcentaje, y eso que lo estamos viendo gente especializada en epilepsia. Ahora, cuando uno está enfrentándose a un paciente con epilepsia refractaria que sigue con crisis a pesar de haber utilizado 2 anticonvulsivantes, lo primero es pensar que se equivocó, ¿de acuerdo? Que tiene un error y no es una epilepsia refractaria. Y hay 4 tipos de errores. El primero es que me equivoqué en el diagnóstico, y todos somos humanos, entonces por lo tanto todos podemos equivocarnos. Y no sé, pues, en vez de ser crisis epiléptica, estoy frente a otro diagnóstico diferencial, un síncope, una arritmia cardíaca, ¿no es cierto? O fenómenos más psiquiátricos como las crisis psicogénicas, ¿ya? Que es un tipo de trastorno conversivo. Después, que el fármaco esté mal utilizado. Elegí un fármaco que le hace mal a ese tipo de epilepsia, que no está entre los grupos que yo le enseño. Después, que si equivocamos, nos equivocamos las dosis, por ejemplo, estamos dando dosis que son insuficientes. Y después, que el paciente propiamente tal tenga un estilo de vida que, no sé, utiliza drogas, no se toma los medicamentos, que es bastante habitual. Con respecto al error de tratamiento, el tipo 2 que les mostré recién, este es un ejemplo, les he mostrado ya más o menos cómo funciona la epilepsia mioclónica juvenil, se llama síndrome de Jans también. Esta es una cuantificación de las descargas epilépticas que tiene un paciente con epilepsia mioclónica juvenil, y este es un himnograma. En este caso está despierto, y aquí están las profundidades del sueño, ¿ya? Cuando el paciente está durmiendo, fíjense la cantidad de descargas que aparecen.
Y fíjense cómo aparecen al utilizar el tratamiento como carbamazepina. En el caso de la epilepsia generalizada tipo mioclónica juvenil, el uso de carbamazepina es nocivo, aumenta la cantidad de descarga y ustedes no deberían utilizarlo. Y se lo enseño porque en atención primaria es una cosa que ustedes pueden modificar. Si tiene la historia de una epilepsia mioclónica juvenil, no le dé carbamazepina, dele ácido valproico. Fíjense cómo bajaron las cantidades de descarga, excepto si es mujer en edad fértil. Dele mejor levetiracetam o lamotrigina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo combinar los medicamentos? Trate de utilizar mecanismos de acción que sean distintos, porque si son los dos inhibidores de canal de sodio, voltaje dependiente, poco efecto sinérgico van a tener. Entonces trate de combinarlos, en especial con distintos mecanismos. Hay que fijarse siempre que ahí los medicamentos pueden tener distintas inducción o inhibición dentro de los sistemas hepáticos. Para que acordarse, lo único que son inhibidores del sistema hepático son el ácido valproico y el topiramato, que es un poquito dual. El resto es todo inductor, o sea, ayuda a que se procesen más rápido los anticonvulsivantes, entre ellos incluso. Y la interacción importante o relevante que ustedes deberían recordar es que si mezcla, por ejemplo, la motrigina con ácido valproico, en este caso, hay una sinergia, funciona mucho mejor. Si mezcla topiramato con ácido valproico, le va a ir más o menos nomás, porque aumenta el amonio. Entonces el paciente se siente muy sedado con eso. El levetiracetam con carbamazepina hay mayor toxicidad, sienten vértigo, mareo, lo toleran pésimo. Y si usa carbamazepina y la motrigina, dos que son inhibidores o que modulan los canales de sodio voltaje dependiente, hay una inducción entre ellos, o sea, se chocan entre ellos, por lo tanto, no funciona. Ya sí, ¿ya? Muchas veces la combinación de fármacos queda guardado para el especialista. Ahora, con respecto a la epilepsia refractaria, siempre recuerde que puede ser debida a una lesión cerebral, y eso hay que buscarlo intensamente en sus imágenes cerebrales y en su electroencefalograma. Las tres patologías más frecuentes y que ojalá ustedes siempre recuerden son los tumores cerebrales benignos, la esclerosis del hipocampo, que dijimos que el hipocampo es la estructura que más se daña, y las malformaciones del desarrollo cortical. ¿Y eso por qué? Porque se abre una ventana terapéutica que es la cirugía de la epilepsia. Y, por ejemplo, aquí ustedes tienen un paciente que tiene una epilepsia refractaria y que tiene una esclerosis del hipocampo. En este caso, el lado izquierdo. Fíjense que el hipocampo derecho está bonito, redondito, no brilla tanto. En cambio, el izquierdo está pequeño, está fibrótico, está brillando ahí, incluso de la cabeza hacia la cola. Eso es una esclerosis hipocampal. Y si ustedes demuestran que las crisis epilépticas de ese enfermo vienen del lado izquierdo, en este caso era una esclerosis hipocampal izquierda, donde hay descargas interictales aquí a izquierda en el electroencefalograma, y patrones de crisis a izquierda, bueno, eso se sabe desde los años 2000, que si quirúrgicamente usted lo extirpa, le va a ir muy bien. En este tipo de cirugía, en donde se reseca el lóbulo temporal, en especial el hipocampo, fíjense que el grupo tratado quirúrgicamente se libera de crisis en cerca del 58%. En cambio, el que se trató medicamento, o sea, con anticonvulsivantes, solo se liberó el 8%. Por lo tanto, es deber de nosotros pesquisar estos enfermos y derivarlos a los centros donde se realiza este tipo de cirugía. Para eso existen centros de referencia a lo largo del país. El Sotero del Río es uno de ellos, en el cual ustedes siéntanse libres de escribirme, ¿no? Y lo digo así tranquilamente porque recibimos correos todos los días para tratar de ayudar a pacientes con epilepsia refractaria en todo el país. Y nosotros combinamos una serie de técnicas para poder determinar si el foco epiléptico es de ese sector. Por ejemplo, esta es una mujer que sufrió un traumatismo encefalocraniano a los 12 años y desarrolló una epilepsia refractaria utilizando múltiples fármacos. Y se demostró que tenía un foco temporal en el lado derecho y finalmente ella tenía una pequeña cicatriz de su traumatismo en la infancia y demostramos a través de un PET que ese foco era hipometabólico, o sea, muy cercano a la zona de inicio de las crisis. Y aquí está una fotografía en pabellón y se hizo la resección de ese foco, incluyendo el lóbulo temporal mesial. Y esta mujer está operada hace como 4 o 5 años y sigue sin crisis. Y pasó de tener 2 a 3 al mes y a pesar de estar utilizando un montón de anticonvulsivantes. Hay que tratar de ofrecer esto y para eso tiene que existir un equipo, ¿de acuerdo? Un equipo en el que está el cirujano, aquí estábamos súper jóvenes en todo caso, el radiólogo, ¿de acuerdo? Y el epileptólogo electroencefalografista. Ahora, es importante tratar de detectar una lesión cerebral, porque los casos que hay lesión y uno puede encontrar más o menos esa lesión y alrededor de ella está el foco epiléptico, la libertad de crisis es mucho mayor y alcanza cerca del 70%. En cambio, cuando no hay lesión y uno no es capaz de demostrar una lesión y tiene la intuición de que está en un sector, bueno, la libertad de crisis es bastante menor, llega al 46%. Entonces, esto de encontrar una lesión requiere un equipo multidisciplinario, en el cual, ¿qué cosas se evalúan? Se evalúan, por ejemplo, el electroencefalograma.
la forma en que tiene la crisis, el sector más o menos de la semiología de la crisis, el electroencefalograma, el punto más o menos exacto de donde parten las crisis. Se mezcla con imágenes que pueden ser estructurales como la resonancia magnética o pueden ser funcionales como, por ejemplo, el SPECT, que muestra el flujo cerebral. En la crisis aumenta el flujo en una crisis, en la crisis aumenta el flujo en ese sector cerebral. O el PET, que es algo muy divertido, las crisis epilépticas o los focos epilépticos no comen glucosa. Entonces, en el PET con fluoro de oxiglucosa, se ve que los focos epilépticos no captan esa glucosa y se ve un hoyo, ¿no? Y eso ustedes lo pueden mezclar, sobreponer y encontrar más o menos el foco. Y además está la evaluación neurocognitiva, en la cual se ven qué redes pueden estar afectadas a través de varios test que hacen los neuropsicólogos. Ahí el equipo de multidisciplinario lo que hace es una propuesta, dice más o menos dónde está el foco epileptogénico y puede ir directo a la cirugía. O puede explorar al enfermo con electrodos intracerebrales para poder tener mejor precisión de las áreas funcionales y también para poder encontrar el foco de la epilepsia. Es importante tener una concordancia entre estos estudios, como dice este paper que hicimos este año que pasó. ¿Y por qué? Porque si esta concordancia es muy alta, la chance de libertad de crisis es súper alta, por lo tanto hay que favorecer el hecho que el paciente ojalá se opere. Entonces, en una epilepsia focal, fármaco resistente, los estudios iniciales son con electroencefalograma y una resonancia, ojalá con un buen teslaje. Si usted todavía tiene una epilepsia refractaria y no sabe bien el foco, hay que derivarlo a estos centros donde se hacen los monitoreos electroencefalográficos continuos o prolongados y que donde somos capaces de detectar la aparición de las crisis y el foco de ellos y lo mezclamos con las imágenes funcionales. Y si aún así nos cuesta encontrar el sector donde hay que ir a la cirugía, se pueden implantar esos electrodos dentro del cerebro. Es muy importante encontrar el foco o la zona epileptogénica, se llama, porque si la zona epileptogénica no es completamente resecada, la aparición de crisis es inminente con los años. Por lo tanto, es importantísimo tratar de llegar hasta el punto de encontrar ese foco. ¿Qué pasa en los pacientes que no podemos encontrar focos? Son mucho más complejos, tienen epilepsia más generalizada o redes epileptogénicas muy amplias. Se les puede ofrecer otros tipos de terapias que son más paliativas. Existe en Chile la oportunidad de dar dieta cetogénica, cirugía, y aquí aparecen los DBS que conversábamos recién, RNS también, o cirugía como del tipo de hemisferectomía donde se divide el encéfalo. Y también hay un tipo de terapia, como les mostraba acá, de estimulación o neuroestimulación, que es con el nervio vago. Tira un pulso por el nervio vago hacia la zona cerebral para poder cortar un poco las crisis. Este RNS, el que les comentaba un poquito durante las preguntas, esta área es la área motora primaria, por lo tanto no es resecable, ¿ya? Y los focos de epilepsia aparecieron ahí en este paciente. Y se colocan estos strips, estas pequeñas tiritas, y que van conectadas a este marcapaso, y este marcapaso es capaz de censar la aparición de las crisis y cortarlas a través de un pulso eléctrico. Y con respecto a otros nuevos tratamientos, nosotros siempre estamos en búsqueda de tipos de tratamientos distintos y enfocados en la etiología de la epilepsia. Por ejemplo, esta joven que tenía una epilepsia refractaria del lóbulo temporal y tenía como comorbilidad un lupus eritematoso sistémico, la paciente tenía una proteína P ribosomal extremadamente alta. Ese tipo de anticuerpo, si ustedes revisan, es proconvulsivante. Y en este estudio que hicimos ya hace varios años, el 2015, demostramos que la proteína P ribosomal aparece, en especial si ustedes lo hacen en un modelo animal, aparecen múltiples descargas. Incluso es dosis dependiente. Fíjense que al ponerle más proteína P a este sistema, aparecen mayor cantidad de descargas, por lo tanto, y a mayor cantidad de proteína P, mayor cantidad de descargas. Por lo tanto, hay que buscar la fisiopatología de por qué se producen esas descargas y la proteína P funciona a través de sistemas que son principalmente glutamatérgicos. Por lo tanto, lógicamente ustedes lo primero que deberían intentar son tratamientos glutamatérgicos. Y cuando recibimos esta paciente había recibido puros tratamientos no glutamatérgicos. Y a pesar de ser una epilepsia refractaria, como les comenté recién, porque había ya utilizado dos tipos distintos de anticonvulsivantes, fíjense cuando parten ustedes topiramato, que es un antiglutamatérgico, en especial de los receptores AMPA. Fíjense cómo disminuye las crisis a cero. Y solo tuvo una recurrencia años después, producto de que suspendió la terapia, ¿de acuerdo? Entonces, en la búsqueda de tratamiento siempre tienen que buscar la fisiopatología y en especial actualmente una de las cosas más entretenidas que ha aparecido el último tiempo es neuroinmunología, por eso me motivé a estudiar neuroinmunología un año más después de ser neurólogo, en la búsqueda de anticuerpos que llevan a la aparición de crisis epiléptica. Y este uno muy bonito que se llaman los anticuerpos anti-LGI1, que van contra una parte del canal o del complejo de canal de potasio y que producen crisis epilépticas que son extremadamente refractarias, ocurren hasta 300 al día,
y son como este es un paciente nuestro que sacó una fotografía, nosotros lo pasamos a dibujo aquí, y son distónicas, faciobraquiales. También pueden producir unas que se llaman de piloerección, esta otra paciente nuestra, ¿ya? También refractaria. En este caso hay una alteración principalmente del sistema límbico y premotorio en el encéfalo, y son testeables. Actualmente en la Universidad Católica podemos desarrollar el análisis de estos autoanticuerpos y se miden tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. En particular para este tipo de epilepsia, es principalmente por autoanticuerpos que están en el suero, no en el líquido cefalorraquídeo, y que van dirigidos a este complejo de canal de potasio, como les dije, y a esta subunidad que está aquí, que es en la LG1. También hay otro que hay CASP2, que produce otro tipo de manifestación que son más periféricas. Nosotros hicimos esta publicación en que recibimos a los pacientes solo para mostrarles la cantidad de crisis que podían tener al día, 300 al día, fíjense, y uno puede utilizar esquemas de tratamiento que son mixtos. Utilizan un anticonvulsivante y nosotros demostramos aquí que el mejor anticonvulsivante para este tipo de crisis son o es la carbamazepina, y a la par parten con el inmunomodulador, que en este caso usamos corticoides en especial, que es prednisona, y después se utilizó un ahorrador de corticoides en el largo plazo. Y los pacientes desarrollaron una epilepsia que fue tratable, a pesar de haber utilizado un montón de anticonvulsivantes antes. Por tanto, se abre una nueva esperanza ahí en el tratamiento de los pacientes con epilepsias focales, que es el uso de los paneles de autoanticuerpos. En ocasiones tocan las epilepsias generalizadas, en este caso la previa eran ejemplos de epilepsias focales refractarias. Este es un caso con una epilepsia refractaria generalizada, es una chiquilla de 34 años que partió como a los 16 y le dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene una epilepsia mioclónica juvenil, porque tenía de chiquitita, tenía ausencias y muchas mioclonías. Y el electroencefalograma mostró un patrón también generalizado de poliespigas onda lenta. Utilizó múltiples anticonvulsivantes, pero ella tiene una característica distinta. Ella es hipoacúsica, neurosensorial, bilateral, también tenía un trastorno de conducta oposicionista. Al examinarla físicamente tenía una atrofia muscular bien generalizada y tenía lipomatosis, incluso se había operado algunos lipomas de su cuerpo. Y al revisar su resonancia había atrofia cerebral. Si uno piensa en esto, no es una epilepsia mioclónica juvenil clásica. ¿Tiene los tres tipos de crisis? Sí, pero tiene todas estas otras cosas que no tiene la epilepsia mioclónica juvenil. Por lo tanto, hay que estudiarla genéticamente. Y eso también contamos con eso en la Universidad Católica. Tenemos estudios de análisis genético para mitocondrias y también para estudios somáticos, ¿ya? Y en este caso, esta es una enfermedad mitocondrial, se llama MERF. Es un tipo de epilepsia que es mioclónica progresiva, siempre va empeorando, va apareciendo una miopatía asociada y todas las características que tenía esta enferma. Y esto es medible, este es el análisis de ella hecho en la universidad. Y se puede pedir fácilmente, no es complejo de realizar. ¿Por qué es importante saber la etiología del enfermo, en especial la parte genética? Porque no todos los anticonvulsivantes le hacen bien. Por ejemplo, si a esta misma paciente le dan ácido valproico, el ácido valproico tiene una interacción importante ahí con la parte mitocondrial, y como es una enfermedad mitocondrial, hace que falle más la mitocondria, incluso puede empeorar la enfermedad. Entonces hay que tratar de no utilizar ácido valproico y se eligen más que nada benzodiazepina, levetiracetam, topiramato, tienen una mejor respuesta. Por lo tanto, en las epilepsias generalizadas, uno las estudia con su resonancia muchas veces, con el electroencefalograma, pero ojo que hay que tratar de hacerles el estudio genético. También hay estudios genéticos para epilepsias focales y eso es una cosa que está en desarrollo y lo estamos tratando de implementar mucho más también. Pero para aquellos que se quieran dedicar a esta área, siempre va a haber un paciente más complejo, van a intentar múltiples tratamientos, hasta el quinto tratamiento como sale en este dibujo y un dolor de cabeza, pero siempre va a haber un paciente más complejo. Y esta es una funcionaria del hospital, es kinesióloga, y su primera crisis ocurrió, ella tiene 40 años, llegó corriendo al hospital porque venía atrasada, y cuando iba en el marcador ahí con el dedo, con la huella digital, la paciente súbitamente presenta un giro cefálico a izquierda y cae con una convulsión frente a todos sus compañeros de trabajo. Se estudió con múltiples exámenes generales, resonancia, electroencefalogramas, etcétera, todo salió normal. Por lo increíble que fue la crisis, o por lo fuerte que fue la crisis, ella prefirió tratarse, a pesar de que uno podría decir que tenía todo normal, uno la podría haber observado, pero ella pidió por favor que se tratara, así que se inició el levetiracetam, y al poco andar presentó una nueva crisis, en este caso también matinal, el esposo la vio, se le giró también la cabeza súbitamente hacia la izquierda, decidimos reestudiarla más todavía, le hicimos una resonancia más sofisticada, un electroencefalograma prolongado, todo salió normal. El tratamiento le hicimos agregar otro anticonvulsivante, en este caso la motrigina, pero la paciente se empezó a restringir bastante, se evitaba salir, se sentía temblorosa, se sentía con mucho miedo, pensamos que había sido el levetiracetam que le había producido depresión también como el efecto adverso, y al cuarto mes de tratamiento, nueva crisis, a pesar de todo lo que habíamos hecho hasta el momento. Si uno lo piensa,
¿no es cierto? Tenía crisis matinales, había empezado con un decaimiento generalizado. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no te compras un hemoglucotés? Se lo empezó a hacer en la casa y lo que tenía ella eran hipoglicemias todas las mañanas. Miren, llegaba a niveles de 30 miligramos por decilitro y lo que finalmente ella tenía era un insulinoma, ¿ya? De 5 milímetros que estaba ahí en su páncreas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a pesar de que tenemos este esquema, ¿no es cierto?, para las crisis que son refractarias, uno siempre tiene que tener la mente abierta, en especial para lo que son las crisis reactivas. Por ejemplo, esta crisis reactiva por hipoglicemia, ¿ya? Entonces, puede ser que les pase que están tratando a un paciente, viene refractario, utiliza múltiples fármacos, pero ustedes no, o no les quiso contar él que utilizaba drogas, por ejemplo, o que estaba usando un fármaco que era proconvulsivante, o porque le estaban dando una cosa que era proconvulsivante, o tenía otra patología que con crisis reactivas. Y el pronóstico de la epilepsia en realidad depende del tipo de epilepsia. Depende fundamentalmente de contra quién nos estamos enfrentando. La etiología es lejos lo más importante. Hay epilepsias que aparecen en la infancia, incluso que se sanan durante la adolescencia, por esta cosa que ocurre, que es la poda neuronal. Acuérdense que nosotros no tenemos el mismo cerebro de cuando éramos niños, se empieza a podar y finalmente quedamos con un circuito totalmente distinto que la infancia, por eso madura nuestro intelecto, y en esa poda neuronal pueden ser que se recorten estos circuitos epileptogénicos. Eso, hay síndromes que tienen mucho daño epiléptico, como el Lennox-Gastaut, ¿de acuerdo? En la enfermedad de Dravet que les comenté, y esos tienen un pronóstico muy malo, tienen una alta densidad de crisis durante la adolescencia y también durante la adultez. Por lo tanto, el factor predictor más importante para la recurrencia de crisis es finalmente la etiología, y eso es lo que uno tiene que tratar de buscar siempre en epilepsia. Y eso, pues, no me puedo ir sin agradecer a los dos equipos, al de la Universidad Católica, aquí todo ordenadito, ¿no es cierto? Y obviamente al Hospital Sotero del Río, donde nos desempeñamos con el doctor Cantillano. Y eso, espero le haya gustado las clases. Muchísimas gracias por ambas clases, súper dinámica y bien atingente, sobre todo como a los contenidos que tanto como estudiantes de pregrado como recién egresados manejar y un poquito más, porque siempre es como fascinante saber un poco más de estos temas. Eh, Procediendo con las preguntas, una pregunta dice así, doctor, ¿se podría iniciar la terapia con FAE en APS ante un síndrome epiléptico muy categórico, pensando en la alta carga de la red asistencial, sobre todo en regiones? Sí, eso me lo han preguntado antes, incluso en las reuniones ministeriales, frente a todos los policlínicos de ABS en el país, yo digo que sí, ¿de acuerdo? Ahora, igual depende de dos cosas. Uno, que sea alguien que sea capacitado, ¿no es cierto? Si yo me siento incapaz de hacerlo, no lo haga, ¿de acuerdo? Primero, no dañar. Y después están los niños. En los casos de pediatría, yo diría que es mejor que lo haga el neurólogo infantil o el neurólogo pediátrico. ¿Por qué? Porque la red de derivación es muchísimo más rápida. En la parte de adulto es más complejo. Y ahí yo le digo, sí, parta nomás del anticonvulsivante si está seguro en hacerlo, ¿no? Así que esos serían los dos bemoles en estricto rigor, ¿no? La siguiente pregunta dice así, doctor, ¿el síndrome de Janus cede en medida que el paciente se va desarrollando o el paciente queda con tratamiento anticonvulsivante permanente desde pequeño? Mira, en la epilepsia de Jans, si la A final, ¿no es cierto? Jans, la epilepsia mioclónica Janus. juvenil, la chance de recurrencia de crisis es muy alta, ¿de acuerdo? Cerca del 90%, 80-90% tienden a recurrir las crisis cuando tú le suspendes las terapias. Igual un paciente me dijo sabiamente, entonces tengo un día de 20% de quedar sin terapia. Lo tomo. Déjeme sin terapia, doctor. Quiero probar si tengo ese 10 a 20%. Existe esa posibilidad, pero uno lo tiene que advertir. Sabe que usted ya llegó a una edad, tiene más de 25 años, intentemos suspender, pero puede ser que recurra, tiene un 80-90%, lo toma, lo deja. ¿Ya? Así uno juega más o menos. La siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuente es el SIAD en el uso de carbazepina? Ajá. En especial se va produciendo una hiponatremia en estos casos, más que nada, y esa hiponatremia debe ocurrir dependiente finalmente de la edad. Gente joven casi no la desarrolla, adultos mayores casi todos lo desarrollan. Así que, como para responder eso, el número exacto, puede estar como algunos políticos, no lo tengo, ¿ya? Pero, en estricto rigor, lo único que les puedo decir es que depende de la edad, ¿ya? Mientras más viejito el paciente, más probable que usted lo encuentre. Ya se ocupa muy poco la oxcarbazepina, ¿ah? Se ocupa muy poco por dos motivos. Uno, económicamente es extremadamente costosa y en efectividad es muy similar a la carbamazepina. Y esa ustedes la encuentran en atención primaria y es mucho más económica. Por lo tanto, van a encontrar pocos pacientes con carbazepina, ¿no?
Ah, y otro punto, si utiliza más carbazepina, también puede tener mayor chance de tener hiponatremia. Y eso usted lo va a ver en especial en gente con epilepsia muy refractaria y que pasa por alguna otra patología crónica. Por ejemplo, el clásico paciente con epilepsia refractaria que está con carbazepina y hace una neumonía, una ITU, etcétera, y va desarrollando la hiponatremia con mayor severidad, ¿no? Eso lo van a ver harto en el hospital. La siguiente dice así, además del metronidazol, ¿algún otro medicamento de uso regular por el cual debo ajustar los antiepilépticos? Sí, mira, son varios en realidad. En especial de los antibióticos, para fijarnos en eso, el más importante va a ser imipenem cuando se utilicen las UCIs. Hay que tener cuidado, el metronidazol como número 2, y después las penicilinas. ¿Ah? Ojo con las penicilinas porque pasa que no le preguntan qué tiene epilepsia, lo ven con la amigdalitis y le ponen la penicilina y viene a tener crisis con estado epiléptico después. Así que con harto cuidado. ¿Ya? Otros, como meropenem, que se está utilizando mucho ahora que en la pandemia, ¿no es cierto?, con las comorbilidades infecciosas pulmonares que han ido apareciendo, tienen otros tipos de interacciones. Por ejemplo, disminuye la cantidad de funcionamiento del ácido valproico. Entonces, si tienen alguien con meropenem y ácido valproico, hay que tratar de seguirlo con niveles plasmáticos. Esos son los antibióticos más frecuentes. ¿Ya? Y de los antipsicóticos, ojo con la clozapina, ¿de acuerdo? La olanzapina. La más suavecita de todos, quetiapina, ¿de acuerdo? Se tolera mejor. Y de los antidepresivos, bupropión es el rey, así por lejos, ¿no? Tanto, yo tenía una alumna en medicina, pero era chiquitita, eso sí, ya para ir justificando. Estaba muy deprimida, y como estaba la amiga al lado y estaba deprimida, le dijo, pucha, yo estoy súper deprimida, ¿qué estás tomando tú que estás tan bien? Mira, yo estoy usando bupropión, y como tú estás muy deprimida, mejor de uno, tómate dos. Y se tomó los dos y le vino una convulsión al día siguiente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de bupropión. ¿Ya? La siguiente ya es un comentario anónimo, ya me encantó la clase, muy claro todo, lo amé, muchas gracias. Ya, eso es muy bueno. Buena Sí. para el presentador. Gracias, espectador anónimo. Ya, la siguiente pregunta de Paula. Pregunta, ¿los fármacos tienen algún tipo de tolerancia? ¿Es necesario rotarlos con el tiempo? ¿Se puede mantener el fármaco de por vida? Sí, pasa algo similar que con los antibióticos, con el tiempo pueden perdiendo efectividad. Existen mecanismos muy similares, esto de que dentro de la neurona se toman a través de bombas y lo van expulsando, existe eso, también se va acostumbrando el hígado a destruirlo, sí, en ocasiones hay una ruedita en la cual ustedes tienen un paciente con epilepsia refractaria y empiezan a usar el antiepiléptico que usó hace 10 años atrás o 20 años atrás de nuevo y así, vamos rotando. Existe eso. ¿Ya? Y Álvaro tiene dos preguntas. La primera es, doctor, una consulta. ¿Con cuántas crisis ya debo pensar en refractariedad de tratamiento al ocupar dos fármacos en paralelo o en conjunto? ¿Con una sola? Claro, mira ahí la epilepsia refractaria no habla de número, si se dan cuenta, dice de si existen o no existen crisis, sí o no. Entonces, ¿es epilepsia refractaria? Sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está con crisis. ¿Tengo una al año con dos anticonvulsivantes? ¿Tengo epilepsia refractaria? Según la definición, sí. Ahora, ¿qué haces con esa epilepsia refractaria? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿te incomoda tu calidad de vida? Te dice el paciente, no, doctor, si que tenga dos crisis, que se me adormece un brazo por 5 minutos o 2 minutos, da lo mismo. Por lo tanto, sigue con esa terapia anticonvulsivante. Pasa el siguiente punto de la epilepsia refractaria, de si tiene o no esa refractaria influye en mi calidad de vida finalmente. ¿Ya? Entonces, eso no está incluido, eso de calidad de vida, en la definición propiamente tal. Eso es lo engañoso un poco de las cifras. ¿Ya? Y su segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo debo esperar tras haber iniciado un tratamiento farmacológico para saber si está con efecto óptimo antes de cambiarlo por otro anticonvulsivante? Sí, esa es muy buena pregunta. Hay una regla que se llama el 3, igual que cuando uno, la de las parejas, que dicen a los hombres, ¿cuántas parejas has tenido tú? Tres, entonces ha tenido una, ¿no es cierto? O en las mujeres he tenido una, he tenido tres, ¿de acuerdo? Como en las películas, no sé si vieron eso. Pero la regla del 3 habla de lo siguiente, no, no la he visto. American Pie, ¿no? Tienen que verla, Ah, es parte del chiste. Es la vaya. regla del 3, ¿de acuerdo? La regla del 3 dice lo siguiente, si yo tengo una crisis al mes, la regla del 3 dice, si comienzo el anticonvulsivante y logro espaciarla 3 veces ese tiempo, o sea, tengo una siguiente crisis en 3 meses, estoy teniendo un buen efecto, ¿de acuerdo? Entonces logro disminuir en 3 veces ese tiempo. Lo rico son los pacientes que tienen crisis, o sea, o los efectivos, por ejemplo, pacientes con crisis muy frecuente, y uno ve que al tiro se empiezan a prolongar, o sea, pacientes que tienen crisis todos los días.
Ya con que 3 días no tenga crisis es maravilla para él. Ahí uno va viendo la efectividad. Y por último, un espectador anónimo comenta que ya, está bueno saber lo del bupropión, ya que estoy en tratamiento. Una vez me pasé a tomar 2 y menos mal tuve suerte. Gracias por la clase. Ha estado genial. Sí, pues pasa eso. Cuidado con el bupropión en ese aspecto, ¿ya? En general ocurre en los momentos agudos para el espectador anónimo que esté tranquilo. La mayoría de las veces pasa en agudo, ¿de acuerdo? Así que ya si ya viene en tratamiento y lo toleró, parece que ya pasó la cosa. Ya. Súper. No sé si hay pone en Y el chat, así como... no, ya no hay más en el... Ah, no, sí, queda una, creo. Doctor, no me quedó claro cómo actúa a nivel sináptico el levetiracetam. Ah, ya. El levetiracetam bloquea, nosotros tenemos la vesícula presináptica y bloquea la proteína que hace que se ancle la vesícula con el espacio sináptico y se abra la vesícula sináptica hacia el espacio del árbol presináptico hacia el espacio sináptico. Por lo tanto, el bloqueo impide la salida del neurotransmisor finalmente. Y al impedir la salida del neurotransmisor, que la mayoría de las veces es excitatorio o glutamatérgico, porque es el que predomina en el encéfalo, eh, impide la propagación de una descarga epiléptica. ¿De acuerdo? Para que tengan el dibujito. Este dibujito yo creo que es el que más importa para esa parte. Este, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, bloquea esa proteína, por lo tanto esa vesícula no se une aquí, por lo tanto no se secreta el neurotransmisor, por lo tanto no se produce la descarga. Ahora, lo Súper. entretenido de que los antipilépticos igual funcionan más en las neuronas que son epileptogénicas, porque podrían bloquear cualquier tipo de neurona. Por eso es que al principio tienen ese efecto adverso todos, en que el paciente se siente muy down, así está muy mal, muy decaído, no tiene fuerza, anda con sueño, y después eso se va quitando y va funcionando solo en los tejidos epilépticos. Y una cosa muy bonita que ocurre, esto entre nos nomás, ¿verdad? Cuando se opera un paciente con epilepsia y se extirpa el foco epiléptico, el antiepiléptico empieza a hacer mal, porque no se está consumiendo en las neuronas que están descargando todo el rato y empieza a afectar a las neuronas que están sanas. Por lo tanto, el paciente uno sabe que funcionó su cirugía porque empieza rápidamente a pedir, por favor, doctor, sé que estoy teniendo efectos adversos que antes no tenía, por favor empiece a bajarme las dosis y empiezan a mejorar. Acaba de surgir otra pregunta de José. ¿Ya? ¿Hay alguna estrategia de tratamiento que puedan manejar los pacientes de tomar algún anticonvulsivante SOS cuando presentan auras? Sí, mira, existe el uso de benzodiazepinas como SOS, lo usan mucho más los chiquititos en pediatría, nosotros se lo indicamos a las mamás en especial. Existe el midazolam vestibular, se puede dar en el vestíbulo bucal. Eh, y en ese tratamiento, por ejemplo, el paciente, ustedes ven que está comenzando la crisis y se le puede implementar. Antiguamente también está el diazepam intrarrectal, ¿ya? Se ocupa en especial en niños, más fácil de utilizar. Entonces la respuesta es sí, benzodiazepinas en esos casos. Y Mariela manda saludos desde Curicó. Excelente, Mariela. Súper. Y creo que con eso estamos en todas las preguntas. Así que nuevamente darle muchas gracias, doctor, por haber venido y haber realizado como esta cátedra en particular, y en especial como la división, porque sirve como mucho como para poder ordenarse los conceptos. Qué bueno. Me alegro, pues. Lo Sí. importante es que sepan hacer bien el diagnóstico y tener luces del tratamiento, ¿ya? Y si necesitan algo, por ejemplo, en formación, el Ministerio de Salud tiene unos cursos que son de atención primaria, por ejemplo, lo pueden tomar, o de atención secundaria, y son online, están basados en el SIAP, que es el sistema de aprendizaje ministerial, y son súper entretenidos y tienen tutores súper buenos, entre medias estamos ahí nosotros, ¿de acuerdo? Así que va a hacerles promoción para que los tomen. Súper. Y con eso concluimos este segundo día de la segunda versión de la jornada de neurocirugía UC. Lo invito cordialmente a seguirnos por redes sociales, en especial en Instagram. Ahí vamos a estar actualizando constantemente, ya sea por los cambios como de itinerario y bien las continuaciones como de otras informaciones y material complementario. Súper. Eh, Les voy a dejar mi así que Instagram ya, sobre súper, epilepsia, Doctor Uribe Epilepsia Chile. ya. Si quieren tener información y cosas así, también pueden sacarlos de ahí.
Así que eso sería, y nos vemos en nuestra próxima jornada oficial, que sería el próximo miércoles 17. Nos vemos. Súper. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.